Hola amigos, hoy con un nuevo video de metalurgia y esta vez voy a inaugurar una nueva sección que la he denominado Laboratorio de Metalurgia. Y hoy vamos a comenzar con una experiencia que tiene que ver con los laboratorios típicos de flotación de minerales y el tema es el siguiente, o la situación es la siguiente. Nos piden determinar la cantidad de mineral que debemos introducir en una celda típica de flotación a nivel de laboratorio, para lo cual nos entregan unos datos muy importantes que dicen lo siguiente, ¿cierto? Nos dicen que esta celda de flotación posee un volumen efectivo de 2.7 litros. Ese es el volumen efectivo, en donde va a estar inmersa, ¿cierto?, nuestra pulpa, a la cual vamos a aplicar, ¿cierto?, esta flotación a nivel de laboratorio. El otro dato que nos entregan es que nos dicen que la densidad del mineral posee, ¿cierto?, un valor de 2.7 gramos por centímetro cúbico. Además nos dicen, ¿cierto?, que como parámetro de operación en esta celda de flotación tenemos que trabajar con un porcentaje de sólidos de 35%. Por lo tanto, la pregunta es obvia. Nos pide determinar la masa de mineral que tenemos que introducir en esta celda de flotación y, por supuesto, la masa de líquido que debe ir acompañado, ¿cierto?, a este mineral. Entonces, este es el escenario en el cual nos están proponiendo en este ejercicio muy interesante. Y esto es muy sencillo de determinar, porque para lograr, ¿cierto?, una relación matemática, para poder calcular la masa del sólido, tenemos que partir, ¿cierto?, de la definición clásica de lo que significa el volumen de la pulpa. Y matemáticamente el volumen de la pulpa es igual al volumen del sólido, en este caso el volumen del mineral, ¿cierto?, más el volumen del líquido. Ese por definición, ¿cierto?, el volumen de la pulpa. Es una sumatoria entre el volumen del sólido y el volumen del líquido. Perfecto. Entonces, si ahora recordamos, ¿cierto?, la definición de densidad, como todos saben, ¿cierto?, que la densidad es la masa dividido por el volumen. Y yo esta relación de la densidad la puedo trabajar algebraicamente y puedo decir que el volumen es igual a la masa dividido por la densidad. Por lo tanto, como esta nueva relación de volumen, que es igual a la masa dividido por la densidad, eso lo voy a reemplazar en la ecuación anterior. En la ecuación donde dice volumen de pulpa igual a volumen del sólido más volumen del líquido. Por lo tanto, si hacemos el reemplazo, el volumen de la pulpa lo voy a dejar tal y como estaba, ¿cierto? Y acá voy a hacer el cambio. Volumen del sólido, según la última relación que encontramos, debería ser igual a la masa del sólido dividido, ¿cierto?, por la densidad del sólido. Más, y el volumen del líquido también lo vamos a dejar expresado como masa del líquido dividido por la densidad del líquido. Perfecto. Entonces, esta nueva relación ya nos va llevando, ¿cierto?, hacia el objetivo final, que es determinar la cantidad de masa de mineral que tenemos que ingresar a nuestra celda de flotación. Aún nos queda trabajo por hacer, así que por lo tanto tenemos que recordar una nueva relación que tiene que ver con la dilución. La dilución, ¿cierto?, que se expresa con la letra D mayúscula, ¿cierto?, es una relación entre la masa del líquido y la masa del sólido. O dicho de otra forma, la dilución es igual a la masa del líquido dividido por la masa del sólido. Por lo tanto, acá yo puedo arreglar esta relación y si yo despejo la masa del líquido, va a ser igual a la dilución multiplicado por la masa del sólido. Perfecto. Entonces ahora esta relación de la masa del líquido, que es igual a la dilución por la masa del sólido, la voy a reemplazar en esta relación, ¿cierto?, que nos está esperando, que aún nos queda trabajo por hacer, y la voy a reemplazar acá, donde dice masa del líquido. Por lo tanto, si hacemos el reemplazo, me quedaría que el volumen de la pulpa es igual a la masa del sólido dividido por la densidad del sólido, más, y ahora viene el reemplazo, dilución por la masa del sólido y todo eso dividido por la densidad del líquido. Perfecto, entonces ya vamos rumbo, ¿cierto?, hacia el objetivo final. Aún nos queda trabajo por hacer. Por lo tanto, la relación que acabamos de encontrar, ¿cierto?, acá la voy a volver a escribir.
Entonces, si yo ahora esta relación que acabamos de encontrar, si yo factorizo por masa del sólido, me quedaría lo siguiente: volumen de la pulpa es igual a la masa del sólido factor de 1 dividido por la densidad del sólido más la dilución dividido por la densidad del líquido. Hasta acá solamente factoricé la masa del sólido. Y ya esta expresión cada vez se hace mucho más hermosa. Ahora yo puedo despejar tranquilamente la masa del sólido, por lo tanto todo lo que está multiplicando a mi incógnita, ¿cierto?, pasa al otro lado dividiendo. Entonces, si yo despejo la masa del sólido, me quedaría que es igual al volumen de la pulpa, y todo eso dividido, ¿cierto?, por este paréntesis, el cual incluye 1 partido por la densidad del sólido más la dilución dividido por la densidad del líquido. Perfecto. Entonces, acá ya vamos encontrando, ¿cierto?, la relación que era nuestro objetivo, ¿cierto?, determinar la masa del sólido que debemos ingresar a nuestra celda de flotación a nivel de laboratorio. Yo esto lo podría seguir arreglando, ¿cierto? De hecho lo vamos a hacer, porque hay otra definición de la dilución que dice lo siguiente, que la dilución es igual a 1 menos el Cp partido por el mismo Cp. Esa es otra forma de calcular la dilución. Ya le había mostrado, ¿cierto?, que la dilución es igual a la masa del líquido dividido por la masa del sólido, pero sin embargo acá existe otra forma de calcular la dilución, que es lo que vamos a utilizar ahora, que es en base a los Cp. Por lo tanto, si yo reemplazo esta expresión, la dilución, voy a reemplazar todo esto acá, ¿cierto?, nos encontramos con esta nueva relación, que la masa del sólido es igual al volumen de la pulpa dividido, ¿cierto?, paréntesis, 1 partido por la densidad del sólido, eso queda igual, más, y acá viene el reemplazo, en vez de dilución, vamos a colocar, ¿cierto?, esta expresión en base a Cp, sería 1 menos Cp dividido por Cp, y todo eso dividido por la densidad del líquido. Perfecto. Entonces, ahora sí, ya tenemos una expresión que nos puede llevar a calcular de forma directa la masa de mineral que tenemos que ingresar, ¿cierto?, a nuestra celda de flotación. Esto yo lo podría seguir ordenando, ¿cierto? De hecho lo voy a hacer. Volumen de la pulpa dividido, ¿cierto?, paréntesis, 1 partido por la densidad del sólido. Eso queda igual, ¿cierto? Y acá aplicando un poco de matemática de colegio, ¿cierto?, nos quedaría igual a 1 menos Cp, y eso dividido a Cp multiplicado por la densidad del líquido. Entonces ahí ya queda un poquito más ordenada, ¿cierto?, la expresión, y por lo tanto lo voy a volver a escribir: 1 partido por la densidad del sólido, ¿cierto?, más 1 menos Cp, y todo eso dividido en Cp multiplicado por la densidad del líquido. Ahora, si observamos esta relación, tenemos todo para calcular, porque el volumen de la pulpa lo tenemos, la densidad del sólido, que es la densidad del mineral, también la tenemos, ¿cierto?, la densidad del líquido también la tenemos, ¿cierto?, porque en este tipo de ejercicio, ¿cierto?, se acostumbra a utilizar la densidad, ¿cierto?, del agua, y la densidad del agua, ¿cierto?, a temperatura ambiente, ¿cierto?, en condiciones normales, tiene una densidad, ¿cierto?, tiene un valor de 1 gramo partido por centímetro cúbico. Y el Cp, eso es muy fácil de calcular, así que tenemos todo. Por lo tanto, el volumen de la pulpa sería igual a 2.7 litros, y esto yo lo voy a expresar en centímetro cúbico. Entonces voy a hacer una transformación, esos 2.7 litros los voy a llevar a centímetro cúbico. Entonces me acuerdo que la relación o el factor de conversión, mejor dicho, dice que 1000 cc es igual a 1 litro. Entonces ahí armé la relación, por lo tanto se simplifican los litros y el resultado va a quedar en centímetro cúbico. Por lo tanto, 2.7 al multiplicar por 1000 nos queda 2700 centímetros cúbicos. O sea, ese sería el volumen de la pulpa. Y claro, es evidente porque, como en el ejercicio nos decían que el volumen efectivo, ¿cierto?, el cual vamos a utilizar en nuestra celda de flotación,
son 2.7 litros, es evidente que ese volumen efectivo es el volumen que va a estar ocupando la pulpa. Y en esa pulpa, por supuesto que tenemos un volumen de sólido y, por supuesto, un volumen de líquido. Perfecto. Entonces ya tenemos el volumen de la pulpa. La densidad del sólido también lo dieron, ¿cierto? Que es igual a 2.7 gramos partido por centímetro cúbico. Acá no hay nada que hacer. La densidad del líquido, ¿cierto? Como ya les comenté, digamos, en ese tipo de cálculo, ¿cierto? Se toma la densidad del agua en condiciones normales, ¿cierto? Y eso es 1 gramo partido por centímetro cúbico. Así que también lo tenemos. No hay que hacer ninguna conversión porque la idea es que todo quede consistente. Y finalmente el Cp. Y el Cp es igual, ¿cierto?, al porcentaje de sólidos dividido en 100. Y el porcentaje de sólidos lo entregaron, ¿cierto?, que es igual a 35%. Entonces bastaría con reemplazar 35 dividido en 100. Por lo tanto el Cp nos da un valor de 0.35. Y ahora sí que tenemos todo, ¿cierto?, en las unidades respectivas, y bastaría con reemplazar y, por supuesto, llevarlo a la calculadora. Por lo tanto, la masa del sólido es igual al volumen de la pulpa, que nos dio 2700 cc, dividido, ¿cierto?, 1 partido por la densidad del sólido, que es 2.7 gramos cc, más 1 menos Cp, que es 0.35, dividido, ¿cierto?, por el mismo Cp, 0.35, y multiplicado por la densidad del líquido, que es igual a 1 gramo cc. Y por supuesto, si uno hace el análisis de dimensiones o de unidades, ¿cierto?, el resultado nos va a quedar expresado en gramos. Por lo tanto, esto al llevarlo a la calculadora con mucho cuidado, ¿cierto?, nos va a dar un valor de 1212.114 gramos. Por lo tanto, esa sería la masa que deberíamos estar agregando a nuestra celda de flotación, ¿cierto?, a nivel de laboratorio, para cumplir, ¿cierto?, con los requisitos que nos estaban pidiendo. Bien, esa es la primera parte del problema: determinar la masa de mineral que tenemos que ingresar a nuestra celda de flotación. Lo otro que debemos hacer, ¿cierto?, es calcular la masa de líquido que tenemos que introducir conjuntamente, ¿cierto?, con esta masa de mineral. Y eso es muy sencillo, porque nos recordamos, ¿cierto?, que el volumen de la pulpa es igual al volumen del sólido más el volumen del líquido. También nos recordamos que la definición de densidad es igual a la densidad, ¿cierto? Densidad es igual a la masa dividido por el volumen. Y si yo despejo el volumen, nos queda que la masa, ¿cierto?, o sea, que el volumen es igual a la masa dividido, ¿cierto?, por la densidad. Por lo tanto, podemos calcular el volumen del sólido, ¿cierto?, muy sencillo, y el volumen del sólido sería igual a la masa del sólido dividido por la densidad del sólido. Y tengo todo, ¿cierto?, porque la masa del sólido recién lo acabamos de calcular, y la densidad del sólido, ¿cierto?, es un dato que nos entregaron, ¿cierto?, en este ejercicio. Por lo tanto, si yo reemplazo, ahí está, 1212.114 gramos dividido por la densidad del sólido, 2.7 gramos cc, y este resultado, ¿cierto?, nos va a dar en cc. Por lo tanto, el valor es de 448.931 centímetros cúbicos. Ese es el volumen del sólido. Entonces, espectacular, porque si ahora este volumen del sólido lo reemplazo en la ecuación de volumen de pulpa, puedo despejar el volumen del líquido. Y luego volumen del líquido lo transformamos a masa del líquido y problema resuelto. Por lo tanto, si yo reemplazo en la ecuación de volumen de pulpa, ¿cierto?, estoy reemplazando ahora en esta ecuación, el volumen de la pulpa siguen siendo los 2700 cc, igual volumen del sólido, que recién lo calculamos, ¿cierto?, 448.931, más el volumen del líquido, que por ahora no lo sabemos. Pero ya esto es muy sencillo, ¿cierto?, porque lo podemos despejar. Si yo despejo volumen del líquido, ¿cierto?, sería igual
Volumen del líquido igual a 2700 menos 448.931 cc. Y eso es muy sencillo, ¿cierto? Ese cálculo, según la calculadora, nos da un valor de 2251.069 cc. Y ese sería el volumen del líquido. Pero, ojo, a nosotros nos están preguntando la masa del líquido. Pero bueno, esto es muy sencillo porque si calculamos volumen del líquido y con la relación de la densidad, lo podemos llevar a la masa del líquido y problema resuelto. Recordando que la densidad es igual a la masa partido por el volumen, y si yo ahora despejo la masa, eso va a ser igual a la densidad multiplicado por el volumen. Muy fácil. Por lo tanto, la masa del líquido sería igual a densidad del líquido multiplicado por el volumen del líquido. Y la densidad del líquido, ¿cierto? Lo tenemos. Y el volumen del líquido recién lo acabamos de calcular. Por lo tanto, si yo reemplazo, masa del líquido es igual a la densidad del líquido. Recuerden que tomamos la densidad del agua, 1 gramo cc, multiplicado por el volumen del líquido, que recién lo calculamos, 2251.069 cc. Ahí se cancelan los cc y el resultado nos va a quedar en gramos. Y evidentemente nos va a quedar el mismo valor, porque está multiplicando por 1. O sea, 2251.069 gramos. Muy interesante este ejercicio, la verdad. La forma de calcular, ¿cierto?, la cantidad de mineral, obviamente tenemos que tener ciertos datos. En este caso, el volumen efectivo de la celda, que son los 2.7 litros, que ese es un cálculo que también en otro video posterior, ¿cierto?, lo voy a realizar. Porque existe un método de cómo calcular ese volumen efectivo. Porque recuerden que dentro de la celda de flotación, parte del volumen, ¿cierto? Tenemos que considerar el volumen que ocupa el equipo de agitación, ¿cierto? Y por supuesto también tenemos que ocupar y considerar el volumen efectivo que va a estar ocupando nuestra pulpa. Entonces ahí hay que hacer un pequeño cálculo que no es difícil, pero en un próximo video se los voy a explicar. El tema de la densidad del mineral, en este caso también lo entregaron, pero eso es fácil de determinar, ¿cierto?, ya sea por la técnica del pignómetro, así que ahí no habría problema. Y finalmente el porcentaje de sólido, que ese es un parámetro que uno define, ¿cierto? Cuando uno está investigando o está realizando una prueba de flotación, uno establece ese porcentaje de sólido. Y está dentro del rango, ¿cierto? Porque generalmente uno trabaja entre 20%, 25%, 30%, 35%. Entonces está dentro del rango, ¿cierto?, de una prueba típica de flotación a nivel de laboratorio. Muy interesante este ejercicio. Creo que no hay nada más que decir. Como siempre, les dejo mi correo para que me puedan escribir, ya sea para hacer algún comentario, alguna sugerencia, alguna petición, alguna crítica, ¿cierto? Todo bienvenido para que este canal siga creciendo. Y creo que no hay nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. Chao.